Vale, la canal de cerdo se define como el peso en frío del cuerpo del animal sacrificado, desollado. Bueno, en el caso del cerdo no se desolla porque la piel se le deja, ya hablábamos. Sangrado y eviscerado. Entero o dividido por la mitad en forma longitudinal formando las dos medias canales. Normalmente se le deja la cabeza y no se le deja ninguna víscera. Así como decíamos que en el vacuno se le dejaba el riñón, en el caso del cerdo no se le deja ninguna víscera. Todas, Perdona, Chemi, perdón, ¿dónde está la canal de cerdo? la Yo no canal lo de veo. cerdo a continuación del vacuno. ¿No la veis? Vamos a ver. ¿Soy la única que no lo veo? Vamos a ver. Es que no. Cuarto trasero. Mira, el 297 ya nos lo han colgado. El 0297 y el 0298 también. Sí, le manda el mensaje a Inara, lo ¿Estará habré en uno de colgado. esos? Ah, no, no, ¿Estará en no. uno de esos o seguimos en la unidad 296? Espera un poquito porque lo estoy mirando yo, porque yo lo estoy haciendo desde otro sitio. Estoy Ya. mirando y la canal de vacuno acaba con esa entrada. Voy a mirar si está por otro lado. No, en el 296 ya hemos terminado la clase con carnes, brochetas y fondis, que está en el Eso 296. es. Pero eso sería el vacuno. Sí, pero el cerdo no lo veo yo tampoco, ¿eh? No parece. No. Carnes para brochetas y fondis, ahí termina Ahí todo. termina, sí. Bueno, pues ahí igual es que no se ha metido, pero bueno, lo meteremos después. Aparece el cerdo, aparece lo mismo, las partes, los cortes, y después aparece pues una pequeño apunte sobre la carne de cordero y sobre la carne de conejo, antes de empezar con lo que sería ya las aves. No sé si Pues ni aves tampoco, ¿eh? tampoco, no, ya veo que no hay nada, que solo No. está la parte de vacuno. Bueno, pues Sí, eso entonces es. lo dejamos ahí. Eh, ya veremos si nos da tiempo, veremos algo de cerdo y de cordero y de aves, pero bueno, en principio lo dejamos aquí y pasaríamos al 298, que me decís que ya lo han colgado, ¿no? No, 298 o 297, ¿a cuál pasamos? Bueno, 297, perdón, el primero el 297, sí. Vale. Que serían ya las, eso es, las unidades de competencia propias de elaboración. Vamos a ver si lo encuentro yo aquí lo mío. Sí, aquí está. Elaboraciones de frescos. Bueno, pues ya yo creo que os comenté el primer día las elaboraciones de frescos. Tenéis también algún vídeo ahí puesto y tenéis, perdón, no, aquí no hay vídeos. Sí Sí, hay, ¿eh? sí hay, sí. Lo que pasa es que yo lo tengo sin refrescar y no me aparece en esto, pero bueno. Elaboración de productos cárnicos frescos, tenéis una serie de vídeos que son de YouTube, que están ahí. Y tenéis también lo que se llaman las fichas de producción, que si lo abrís veis ahí que tenéis hamburguesa, tenéis dos tipos de hamburguesa, un codillo, lomo adobado, lomo casero, lomo al ajillo, lucainca, mergués, panceta adobada, que son elaboraciones, fichas de producción de elaboraciones de productos cárnicos frescos. La ficha de producción es como si sería la receta, vamos a decir, los ingredientes que utilizamos, el proceso que hay que seguir y un poquito pues luego cómo se envasa y cómo se conserva, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a ver en todas las elaboraciones, tanto en las de frescos como luego cuando veamos las de cocidos y las de curados, ¿de acuerdo? Entonces, en lo que os han subido, que yo no lo veo todavía, elaboración de productos cárnicos frescos, ¿qué es lo primero que aparece? ¿Me decís? Aparece
A ver, espera. Aquí lo que aparece es lo que tú nos has estado diciendo, la denominación del producto, una hamburguesa, es como un cuadro, ¿no? Sí, no, esos son las fichas. Pero no os han subido... En productos frescos, Chemi. Sí, productos Materias frescos. primas y auxiliares de elaboración de preparados. Aparece, empieza por ahí, vale. Sí, y aquí sí está lo que estabas por decir, canal de cerdo. Sí, lo que pasa que esto es distinto. Primero, cuando vemos la elaboración de productos cárnicos frescos, siempre nos gusta empezar por todos los elementos que intervienen. Es decir, las materias primas, los productos auxiliares en la elaboración de todo lo que es los productos cárnicos frescos. Entonces, 297. eso es. Entonces, ahí vamos a empezar. Entonces, ahora, ¿vale? Sí. Materias primas y auxiliares en la elaboración de preparados cárnicos frescos y los ingredientes, en concreto, primero vamos a ver los ingredientes de origen cárnico. Y dentro de los ingredientes de origen cárnico, empezamos con la canal de cerdo. En principio, tiene que ver con lo que nos hemos quedado sin ver en la parte de acondicionamiento de la carne, porque aquí lo centramos en las partes del cerdo que utilizamos para hacer productos cárnicos frescos, no todas, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a ir viendo que la canal de cerdo, en principio, y empiezo ya, son las carnes. Vamos a utilizar las carnes y las grasas de cerdo para elaborar embutidos, tienen que ser de una calidad y se controlarán dos aspectos fundamentales. A ver, antiguamente había mucha costumbre de decir, para elaborar embutidos o productos cárnicos frescos, vamos a utilizar todas las carnes que estén ya pues a punto de ponerse malas o carnes de calidad muy baja. No, esto cada vez está más desechado ya y precisamente para obtener un buen producto cárnico fresco tenemos que partir de una carne de una calidad alta, es lo más importante. El color debe ser un rojo rosado, la humedad de esa carne tiene que ser una humedad escasa y una consistencia firme. ¿Vale? Y otro dato es el pH. Acordaros que hablábamos del pH de la carne, que era importante para elaborar, sobre todo a nivel industrial le dan mucha importancia. Es un dato importante que mediremos con el pHímetro, que es el aparato que se utiliza para medir, y nos dará un valor que nos indicará para qué elaboraciones es más adecuada. Y tenéis ahí un pequeño cuadro. No tenéis que... Eso es una cosa anecdótica para vosotros. Simplemente saber que los pHs entre 5,8 y 6,2 son más adecuados para jamones cocidos, para embutidos crudos es un máximo de 5,9, para embutidos curados entre 5,8 y 6 y para escaldados, que son cocidos también, entre 5,8 y 6,2. O sea, para los pHs más altos para los cocidos y los pHs más bajos para los frescos y los curados, ¿de acuerdo? Pero eso tampoco tiene mucha importancia porque tampoco os lo van a pedir ni os van a decir nada en cuanto a esto. Bueno, para su utilización en charcutería, las carnes de cerdo magras, ya sabéis la diferencia entre magro y grasa, ¿no? Magro es lo que no tiene grasa, lo que es la carne magra, y grasa pues es pues eso, el tocino. La panceta, ¿qué tiene? Magro y grasa, se suele calcular a un 50%, ¿vale? Para su utilización en charcutería, las carnes de cerdo magras las dividimos en tres categorías. Piezas que se utilizan enteras, como puede ser el jamón, por ejemplo, para cocer o curar entero. El lomo entero, para curar, adobar o cocer. Se podrían aplicar todas las técnicas aquí, ¿no? Se puede hacer el lomo curado, lo que sería el lomo embuchado. El lomo adobado, que sería un producto cárnico fresco, que lo que hacemos es adobar y vender en fresco, es decir, hay que cocinarlo para consumirlo, y cocido y ahumado, como puede ser el lomo de Sajonia. ¿Sabéis lo que es el lomo de Sajonia, no? Sí. Se somete al lomo a un proceso de salmuera y después se cuece y se ahuma. Bien. Eso en cuanto al jamón. La paleta o paletilla es la pierna delantera de cerdo fresca. Se utiliza también para cocer
y lo que es la paleta cocida, igual que el jamón, pero con paleta, y también para curar, lógicamente, la paleta curada, ¿no? La panceta con diferentes cortes dependiendo de la elaboración, para hacer el bacon cocido, para hacer panceta curada, para hacer panceta adobada. La costilla también se utiliza para salar o para adobar, y el tocino también para salar. Podemos tener en el mercado lo que es el tocino salado, sin más, ¿no? Bueno, esto en cuanto a lo que son piezas enteras, grandes piezas que utilizamos enteras. Cuando ya son trozos, los llamamos magro de primera y magro de segunda. Magro de primera corresponde a trozos de carne magra sacados de la zona de la paletilla, de la cabeza del lomo. Entonces presentan un aspecto sin nervios y casi totalmente desgrasado, y en general se utilizan para embutidos frescos, cocidos y curados. Se puede utilizar para todo. Es decir, el término magro de primera y magro de segunda se utiliza más a nivel de sala de despiece. Es decir, si vosotros tenéis un obrador en el que elaboráis productos cárnicos, le podéis pedir a la sala de despiece que os traiga magro de primera, y os va a llevar, pues en unas cubetas o en un envasado al vacío o como sea, trozos de carne ya limpios, con estas características. ¿Entendido? El magro de segunda corresponde a trozos sacados de la zona de la panceta, del magro de la papada, de recortes diversos. Presentan un aspecto sin nervios, pero con presencia no muy abundante de grasa. Se utiliza para salchichas frescas y cocidas, para hacer patés, para hacer masas finas. Para todo eso utilizamos ya el magro de segunda, es decir, tiene un porcentaje un poco más alto ya de grasa. ¿Vale? Esto correspondería a los magros. La grasa del cerdo la dividimos en tres grupos: las grasas duras, las grasas blandas y la manteca. La grasa dura es el tocino del lomo. Es decir, en el lomo del cerdo, encima de lo que es el lomo, la carne del lomo, tenemos un porcentaje de grasa, de tocino, entre lo que es el lomo y lo que es la piel del animal. Ese tocino es más o menos grande, pues dependiendo también de la raza. El cerdo ibérico pues tiene una capa bastante grande. Los cerdos estos industriales tienen una capa bastante fina de tocino, ¿no? Se utiliza para elaborar chorizos, salchichas frescas, también para elaborar todo tipo de masas finas. Pero aquí siempre hay que tener cuidado de que estamos hablando de tocino que es grasa al 100%. Es decir, si nosotros cogemos una ficha de producción, siempre vamos a tener un porcentaje de magro y un porcentaje de grasa. Si utilizamos tocino, tenemos que dar, es la grasa al 100%. Si utilizamos panceta como elemento graso, pues sabemos que tiene un poco de magro. Si utilizamos magro de segunda, sabemos que tiene un poco de grasa. Ahí hay que andar jugando un poco con los porcentajes del magro y de la grasa. Pero el tocino, si añadimos tocino, tenemos que tener en cuenta que es grasa al 100%. La grasa dura. Las grasas blandas corresponden al tocino que recubre el jamón o la paleta, lo que se llaman los recortes. Cuando limpiamos un jamón fresco, la grasa que quitamos de fuera, ¿no? Este tipo de grasas se utilizan en elaboración de pastas de hígado, o sea, de patés, mortadelas y todo eso, pues elaboraciones que luego se va a picar mucho. Entonces no nos importa que esa grasa no tenga esa consistencia que tiene el tocino, que muchas veces para elaboraciones pues es importante, ¿no? Y luego por último tenemos la manteca. La manteca es la grasa más blanda del cerdo. La manteca está metida entre las vísceras. Entonces es una grasa que no tiene nada que ver con las anteriores. Se utiliza para fundir y se comercializa como manteca de cerdo fundida, que se utiliza en muchas elaboraciones, hasta para cocinar y todo. Y luego para elaboraciones como las morcillas se le suele añadir trozos de manteca por dentro, ¿no? No se utiliza para elaborar ni salchichas, ni chorizos, ni nada, porque es una grasa que funde muy rápido, es una grasa muy blanda, ¿no? Y luego tenemos también la papada, que corresponde a una pieza concreta del cerdo que está aquí debajo, que es una parte que
una vez eliminadas las partes rojizas y todo, porque claro, está justo en el cuello, que es precisamente donde sangran al cerdo, entonces ahí suele haber partes rojizas de trozos de sangre que se han quedado pegados, incluso alguna víscera. Entonces, una vez limpio todo bien, se suele utilizar también para salchichas frescas, para salchichas cocidas, y la panceta tiene un porcentaje muy pequeño de magro. Yo no sé, perdón, papada. No sé si habéis visto papada alguna vez al corte, tiene como una línea muy fina de magro, pero casi imperceptible. Entonces, bueno, pues se puede también a la hora de calcular magros y grasas, se puede decir que es grasa al 100% también la papada. Para la chistorra, por ejemplo, se suele utilizar papada como grasa. Bueno, esto en cuanto a la canal de cerdo. Hemos visto un poco lo que son piezas enteras que podemos utilizar y lo que son ya piezas troceadas, ¿no? O partes. El vacuno también se utiliza para la elaboración de productos cárnicos, para embutidos frescos y curados, pero siempre mezclados con magro de cerdo y nunca en una proporción muy alta. Para embutidos frescos y curados se suele utilizar la ternera, por ejemplo. Se pueden hacer salchichas de ternera, ¿no? Me imagino que vosotros ya las habréis vendido. Pero esas salchichas de ternera siempre tienen que tener un porcentaje de grasa de cerdo, porque si no, pues tienden a quedar, si son salchichas muy magras, tienden a quedar secas. La grasa no es solamente para abaratar el producto, también es para que luego aquello quede jugoso y quede comestible. Y en el caso de los productos curados, pues si añadimos vacuno, pues la categoría comercial del chorizo baja, es una carne que se seca mucho más rápido, entonces tenemos el riesgo de que nos quede un chorizo excesivamente seco y excesivamente curado, excesivamente duro, ¿no? Si preparamos un embutido curado con carne de vacuno exclusivamente, conseguiremos un producto excesivamente reseco, de color muy oscuro y de una muy baja calidad. Las carnes de vacuno también se utilizan en alguna elaboración de terrinas y galantinas, no son las terrinas que van cocidas, así como en preparaciones de fiambres en las que la pieza va entera. Y luego, por último, la cecina, que es una carne de vacuno curada, una pieza de vacuno curada, que se suele utilizar una pieza o un conjunto de piezas. Se suele utilizar pues la tapa o la contra con el redondo, pues se le da un proceso de salazón seco y luego se pone a curar. Es prácticamente la misma elaboración que un jamón curado, pero hecho con carne de vacuno. Y el tasajo es lo mismo, pero hecho con tiras de carne. Es decir, cortamos la pieza en tiras, pues en este grosor más o menos, tiras largas, las condimentamos y las ponemos a secar. Se ve menos el tasajo que la cecina. Bueno, y son piezas que se utilizan de vacuno para elaborar productos cárnicos. Luego las carnes de ave también, no sé si vamos a acabar ya las aves. Carnes de pollo, de pavo, de pato, son utilizadas en charcutería para la elaboración de fiambres y galantinas, lo que son las aves rellenas y cocidas, que se nos suelen presentar en las carnicerías y en las charcuterías, pues en las épocas de Navidad, en las campañas de Navidad y todo eso. Tanto para la composición de las masas del relleno como para los recubrimientos exteriores. Aves deshuesadas. También se utilizan para la elaboración de salchichas de ave. Cada vez vemos más en el mercado, ¿no? Las salchichas de pollo, las salchichas de pavo. Cocidas o frescas, pero siempre añadiéndoles algo de carne o grasa de cerdo, porque la carne de ave no tiene tanta grasa como el cerdo, entonces siempre intentamos añadirle un poco para favorecer la jugosidad. Asimismo, bueno, pues el hígado de pato cebado tiene una gran importancia en la elaboración de patés, de mousses, todo lo que es el foie, pues es un producto de bastante categoría comercial y bastante caro y bastante demandado, ¿no? Sobre todo en campañas concretas, ¿no? Y luego el magre de pato, que se utiliza curándolo para la elaboración de lo que se llama el jamón de pato. El magre de pato es la pechuga del pato cebado.
Entonces se le da un proceso de salazón y de curación, como el del jamón, y obtenemos lo que se llama el jamón de pato. El muslo y las alas también se suelen comercializar del pato cebado confitadas, es decir, cocidas en su propia grasa. Bueno, luego también para la elaboración de productos cárnicos tenemos lo que se llaman los despojos, que hemos hablado varias veces de los despojos. Dentro de los despojos de cerdo, los más utilizados en charcutería son el hígado, que se utiliza para hacer pastas de hígado, lo que serían patés ya más corrientes, pastas de hígado, muses. Previamente debemos limpiarlo y desnervarlo. La cabeza del cerdo, que se utiliza deshuesada para elaborar la cabeza de jabalí, o cabeza de cerdo se le suele llamar ahora. El término cabeza de jabalí ya se ha dejado de usar, porque en realidad de jabalí no tiene nada, entonces se llama cabeza de cerdo. También deshuesada. ¿Es cabeza de cerdo, la cabeza de jabalí? Sí, la cabeza de jabalí, el término, estas son cosas que yo que sé, pues históricamente se ha llamado cabeza de jabalí, pero nunca se ha utilizado jabalí para hacer la cabeza de jabalí. Entonces llega un momento que el código alimentario dice, a ver, pero si esto no lleva jabalí, ¿por qué se llama cabeza de jabalí? Y entonces le cambia el nombre y dice, no se puede llamar cabeza de jabalí, hay que llamarlo cabeza de cerdo, que al final es con lo que se hace. O sea, Es lógico. se hace con la cabeza. La cabeza deshuesada también lleva otras partes, También lleva lengua, lleva algo de magro, lleva oreja, lleva muchas cosas. Pero bueno, todas esas partes que normalmente no son aprovechables de otra forma. Bueno, algunas sí. Aquí... El chicharrón también. ¿El chicharrón aquí llamáis? Ah, sí, es que es como la cabeza de jabalí. También. La cabeza del jabalí, sí, esa que se prensa y eso, ya sé cómo es. Sí, se aprovechan también todas esas partes. La cabeza, el morro, la oreja, pues todas esas partes. La cabeza de jabalí lo que pasa es que se le da una cocción. Yo creo que al chicharrón simplemente se pone en sal y luego se prensa. Esa es la diferencia. La cabeza de jabalí se cuece todo, veremos luego cómo se hace, Se cuece y luego se mete en un molde y se aprisiona para que la misma gelatina, todas esas partes tienen cantidad de gelatina. Entonces la misma gelatina hace que aquello luego se quede bien duro y bien formado. Claro, cuando cortéis cabeza de jabalí en la máquina no se rompe, es un filete como si fuera de jamón, ¿de acuerdo? ¿El chicharrón sería en los torresnos? No es los torrendos, pero no es los torrendos por la elaboración, pero las partes que se utilizan sí son las mismas. Sí. Las partes son las mismas, lo que pasa es que en el chicharrón se hace de una forma, en los torrendos normalmente se puede hacer también con la parte de la cabeza, pero también se puede hacer con la parte de la panceta. Se le da un proceso de salazón y después se fríen. Ese es el proceso del torrendo. Bueno, les decía que la cabeza también se puede utilizar para salar y adobar. Y en muchos sitios se utiliza lo que se llama la careta. La careta es la cabeza deshuesada, salada y adobada y se vende tal cual. En algunos sitios es... Perdón, para hacer las cortezas. Las cortezas. Sí, incluso para asar a la parrilla entera. También se utiliza mucho en La Rioja, por ejemplo. Pues bueno, previamente cocida también para algún tipo de salchichas, de morcillas. Hay elaboraciones de morcillas en las que dentro de la morcilla, además de que podemos meter pues las elaboraciones de siempre, ¿no? El arroz, la cebolla, la sangre, por supuesto. También se cuecen las cabezas y toda la carne y la gelatina esa que tienen las cabezas se echan también a la morcilla, picadas. Pues bueno, son partes del cerdo que que nos interesa aprovechar también. Se suele decir, ¿no?, que del cerdo se aprovecha todo, desde la cabeza hasta el rabo, Y bueno, pues al final es un problema cultural también. Pues lógicamente cuando se mataba el cerdo había que aprovecharlo todo y había que conservarlo. Y las formas de conservar más clásicas precisamente son esas, ¿no? El salazón, la cocción y el curado. Entonces por eso estamos... No se utiliza el cerdo como aquí. ¿Eh? En mi país no se utiliza el cerdo como aquí. Claro. Se utiliza todo, pero por ejemplo, morcillas con sangre no comemos. No coméis.
Ya, No, pero eso pues es un tema de costumbres. O sea, sí, aquí sí. siempre se ha hecho y siempre se han hecho morcillas de diferentes tipos. Además, aquí casi cada carnicero hace una morcilla distinta. Te vas a Burgos, le echan más arroz. Aquí pues se echa más verdura y no se echa nada de arroz o muy poquito arroz. En Eh, Extremadura son las morcillas lustres, se les llama, pues y no tienen fíjate, arroz. no No tiene tienen arroz. arroz. Aquí pues si vas a Guipúzcoa, por ejemplo, hacen la morcilla solo con puerro y cebolla y sangre. Sí, Si vas a Canarias hacen una morcilla dulce, que le echan canela y le echan de todo. Pues bueno, hay miles de tipos de morcillas. La nosotros morcilla, tampoco jamones, nada del estilo, solamente consumimos cerdo fresco. cerdo fresco, claro. Y las morcillas llevan grasa, Ya, pero es verduras y que, arroz. ¿tú de dónde eres? Yo soy de Ecuador. De Ecuador. Ahí el clima tiene mucha importancia. Ujú. ¿Por qué? Sí, pero el clima es súper bueno y deberíamos curar, pero no hay esa costumbre. No hay esa costumbre de curar, pero muchas veces también es porque igual en algún momento han intentado curar y por el calor o por lo que sea, pues no son condiciones idóneas para curar. Entonces al final se decide Y esa consumirlo todo en clase fresco. cultural tengo, porque por ejemplo en esta clase que las terneras y los animales tienen que estar un tiempo de maduración, tampoco. Nosotros matamos a la matanza ese día y Sí, ese día mismo lo comemos. ya, pero bueno, pero normalmente ahí hay que esperar porque la carne estaba muy dura. Recién matada, ¿No? Son terneras muy pequeñas, si son muy de los... pequeñas, sí, sí. Sí, Si son muy pequeñas, sí, entonces, pero normalmente, y ahí puede ser porque probablemente en vuestro país haya más problemas también para conservar esa carne durante mucho tiempo. Por eso es matar y consumir. sí. El ¿Eh? cerdo igual. El Cerdo cerdo igual, sí. la matanza es a la mañana Sí, sí. y se consume el mismo día. Sí, pero el cerdo necesita menos tiempo de maduración porque son animales No más lo jóvenes. maduramos. No, para nada. Pero bueno, Ujú. ya os digo que Y muchas veces esto también son costumbres y lo que se ha hecho siempre, ¿no? Y un poquito costumbre. también las condiciones que hay en cada sitio y en cada país. No Precisamente cerramos aquí todo el cerdo. en No el lo norte, separamos. en el norte de África con los corderos, por ejemplo, matan y cuelgan el cordero fuera de la carnicería para que vean que está recién matado. Sí. Si Entonces, no, no se y compra. precisamente ahí van a comprar porque ven que el cordero está sangrando todavía y está recién matado. Aunque esté lleno de moscas Eso alrededor, es. dices, ¿no? Pero, y luego también pues los problemas de conservación. Sitios donde hace mucho calor y no Claro. tienen unos sistemas de refrigeración modernos, pues todo influye. ¿Eh? Sí. Pero ya digo, morcillas no comemos morcillas y aparte. Sí, bueno, aquí la sangre siempre se ha comido, la del cerdo en morcillas, la del cordero incluso, cuajada en moldes y bloques de sangre que se trocea y se come con cebolla. La sangre de los animales aquí siempre se ha consumido. Incluso la del vacuno. Para hacer morcillas a nivel industrial se utiliza también la sangre de vacuno. La sangrecilla. La sangrecilla es la del cordero, ¿sí? Con cebolla, está buenísima. Yo no sé si ahora se sigue vendiendo, pero antes se vendía Sí, en a todos nosotros lados. ya no. Tenemos un cliente que nos pide. Ya. Hay un plato típico especial que lleva sangre de cordero, patata bien cocida, con cebolla, limón y aguacate. Fíjate, Aquí se Espectacular. le suele echar a los menuditos. los menudillos, eso es. O sea, la asadura se le añade la sangre también. Sí. Bueno, voy a... Perdonad que os corte, si no vamos a dar más materias que yo estoy trabajando. No vamos a dar ya nada más. Pues nada, entonces Aquí lo yo- dejamos, sí, porque son ya más de las 11. Lo dejamos aquí, ¿vale? Venga entonces. Bueno, pues entonces hasta mañana, Agur. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, Chemi, mañana yo voy al turno de la tarde. Vale. Pues entonces te verás con Ainara. Sí. Vale, hasta luego.